Hola, entonces el día de hoy vamos a hablar del enfoque farmacológico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en nuestra clase de farmacoterapéutica 1. Entonces, a manera de introducción, pues nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Primero, entender cuál es esa importancia clínica del EPOC. Segundo, dar una lógica a estas nuevas recomendaciones que cambian del 2022 a este 2023. Y por último, dar herramientas de tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, hablemos primero qué es la EPOC. Entonces, resulta que a partir de esta nueva guía 2023, la definición cambia y lo considera como una condición pulmonar heterogénea, que quiere decir que podemos tener múltiples noxas que nos la van a generar, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos, esputo, y que se debe a anormalidades de la vía aérea, que puede ir desde bronquitis o una bronquiolitis, y del alveolo como el enfisema, que van a causar una obstrucción persistente y casi siempre va a ser progresiva de la vía aérea. Es una enfermedad que tiene un contexto muy importante porque afecta más o menos al 5% de la población mundial y se asocia con morbimortalidad. En Colombia tenemos un estudio que nos mira cuál es esa prevalencia y la documenta más o menos entre un 9%. Entonces miren que es significativo pues para nuestra población. ¿Cuál es la etiología? Entonces, recordemos que principalmente es de tipo exposicional. Hay una exposición ambiental o también hay manifestaciones o alteraciones genéticas que van a producir un daño a nivel pulmonar y que van a alterar ese desarrollo de los pulmones. A nivel ambiental, recordemos características como por ejemplo el tabaquismo, exposiciones a nivel ocupacionales, cocinar con humo de leña, tener factores previos como infecciones, como la tuberculosis, o a nivel genético ese déficit de alfa-1 antitripsina, que nos van a generar pues esas alteraciones en el desarrollo a nivel pulmonar. En la fisiopatología, todos estos factores de riesgo van a generar estrés oxidativo y van a generar un daño a nivel pulmonar. Esto va a llevar a una mayor migración de células que van a ser como activadoras de moléculas a nivel inflamatorio que van a producir tres cosas grandes a nivel pulmonar. Uno, el estado de hipersecreción. Entonces hay una mayor secreción de moco. Hay también una ruptura de esas uniones alveolares, que es lo que conocemos como el enfisema, y a la vez vamos a tener inflamación y bronquitis. Como tal, nosotros desde el inicio del tratamiento podemos incidir en estas primeras dos, la secreción de moco y la presencia de inflamación y de bronquitis, y de fibrosis. Pero pues es mucho más difícil incidir en esta del enfisema y para esto son como esas estrategias que ya tenemos de forma tardía. Recordemos también, es muy importante saber cómo hacemos este diagnóstico de EPOC. Entonces, como varias cosas en medicina, lo principal es la clínica. Me va a llegar a mí un paciente que va a tener disnea, que va a ser de tipo progresivo, que va a empeorar con el esfuerzo físico, va a estar asociada a una tos que es crónica, que puede o no ser productiva y que puede generar esa producción de esputo, va a generar sibilancias, fatiga y puede estar relacionado con una historia recurrente de infecciones en el tracto respiratorio bajo. Asociado a la clínica, pues yo voy a evaluar esos factores de riesgo en mi paciente, ¿cierto? Los factores que hablamos inicialmente. Y por último, pues tendré que confirmar el diagnóstico con la estrategia que es gold estándar, que es la espirometría. ¿Cuál es esa característica de la espirometría? Entonces, principalmente que tiene una relación BEF1-CBF del menos del 0.7 en una fase postbroncodilatador. Entonces, aquí tenemos la gráfica donde tenemos una espirometría con un patrón normal, con volúmenes normales, que tiene una relación del 0.8, mientras que aquí hay una espirometría que detecta una obstrucción del flujo de aire. Y vemos acá que tiene una relación que es menos del 0.3. Entonces, considerándose como un factor obstructivo. Y sabemos que esa diferencia con el asma es que la espirometría, en el caso del asma, sí tiene reversibilidad al postbroncodilatador. Entonces, se le hace una prueba con salbutamol y en el caso del asma, este es reversible. En el caso del EPOC, no es reversible. En nuestra nueva guía Gold 2023 se determinan dos definiciones que son claves, que es el pre-EPOC y el PRISM. El pre-EPOC son aquellos individuos que van a tener síntomas,
o alteraciones estructurales sin obstrucción de la vía aérea. Es decir, van a tener un BF1 o un CBF un BF1 sobre CBF mayor al 0.7. ¿Listo? Entonces son personas que pues van a estar expuestos a posiblemente desarrollar un EPOC mucho más adelante. Y el PRISM, que es un término nuevo, es una espirometría alterada con un ratio preservado. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos pacientes que tienen una razón normal de BF1-CBF por encima del 0.7, pero con una espirometría anormal. Es decir, ya tienen una disminución de este CBF y del BF1, pero como ambos factores están disminuyendo, pues la razón a la hora de hacer la ecuación va a ser normal. ¿Listo? Entonces, aparentan tener una espirometría o una razón que es normal, pero con esos hallazgos en el patrón de espirometría. Ambos individuos pues están expuestos a un alto riesgo de desarrollar una obstrucción aérea y esta nueva definición pues nos permite desencadenar nuevas estrategias hacia la prevención, al diagnóstico temprano y a las intervenciones que pues deben ser iniciales. Una vez tenemos nosotros el diagnóstico, pues ¿qué vamos a hacerlo? Clasificar. Necesitamos tener estos 3 parámetros porque nos van a permitir determinar cuál es el tratamiento para mi paciente. Entonces yo debo evaluar estas 3 cosas principales. Primero, la severidad en la reducción del BEF1. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir también clasificar pues, a mi paciente de manera oportuna. El GOLD 1 es aquel que tiene una reducción leve de ese BEF1 que se encuentra de más del 80% del predicho. El GOLD 2 va a tener una reducción moderada del 50 al 80% de ese BEF1 y el GOLD 3 una reducción que es severa, donde tiene un BEF1 entre el 30% y el 50%. Y el GOLD 4 es muy severo, donde hay una reducción del BEF1 de menos del 30% del predicho. Entonces, esta es como nuestra primera clasificación. Luego vamos a clasificarlo de acuerdo a los síntomas. Esta parte también es muy importante porque nos va a permitir determinar cuál va a ser el tratamiento para mi paciente. Para esto tengo 2 escalas claves. Uno, la del MMRC y 2, la del CAT. Entonces yo puedo escoger cuál de las 2 voy a usar. No tengo que usarlas ambas. Principalmente la más fácil es la del MMRC. Tenemos una mayor experiencia y esta nos ayuda a correlacionar con el estado de salud global y la mortalidad del paciente. Va de 0 a 4, donde 0 es aquel paciente que tiene ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio físico intenso. Grado 1, cuando camina deprisa en una zona plana o cuando anda subiendo una pendiente que es poco pronunciada. Grado 2, cuando no puede mantener el paso similar al de otras personas de la misma edad caminando en plano o que necesita detenerse para descansar cuando camina en plano. Grado 3, que necesita descansar a unos 100 metros o después de pocos minutos de andar en plano. Y grado 4, que le impide incluso al paciente salir de la casa o vestirse o peinarse, por ejemplo. Entonces, a mayor grado, pues mayor empeoramiento de estos síntomas. Y en cuanto a la escala del CAT, esta nos da una evaluación que es más global. Esta también ha sido altamente validada en nuestro medio y sabemos que un nivel de más de 10 necesita tratamiento. Entonces, son una serie de preguntas donde el paciente clasifica en qué grado se siente de 0 a 5 y nosotros vamos realizando la suma de estos puntos. Entonces, a mayor CAT, pues mayor sintomatología que estará expresando nuestro paciente. Entonces, esta es nuestra segunda clasificación. Y nuestra tercera clasificación, que también es muy importante, es las exacerbaciones. Estas exacerbaciones sabemos que son eventos agudos, que al final hablaremos un poco de ellos y de su tratamiento, donde se empeoran los síntomas respiratorios del paciente y que van más allá de esas variaciones que puede tener en un día. Hay una clasificación o unos criterios que son muy importantes para tener en cuenta y que todavía se usan, que son los criterios de Antonisen. Esta nos mira 3 síntomas claves: que haya un incremento en la disnea, incremento en el esputo e incremento en la purulencia del esputo. Esta clasificación es a la inversa.
¿Qué quiere decir eso? Que grado 1 va a ser aquel que cuenta con los 3 criterios. Entonces, un grado 1 va a indicar que es un paciente que se encuentra mucho más grave y que el tratamiento va a ser hospitalización más probablemente un inicio de antibiótico empírico. Grado 2 es aquel que cuenta con 2 criterios, que sería un Antonicen 2 moderado o una exacerbación moderada, donde va a necesitar antibiótico-terapia y que puede requerir manejo de manera ambulatoria. Y grado 3 es aquel que solamente cuenta con un criterio y que puede ser una exacerbación leve, donde el manejo es más que todo sintomático y no requeriría antibiótico. Ahora bien, ya tenemos nuestra clasificación, las características claves que nos van a llevar a nuestra tabla de clasificación y de manejo. Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo a mi paciente con EPOC? Nuestra guía GOLD nos clasifica este manejo en estos 3 grupos. Antes eran 4 grupos, ahora vamos a denominarnos 3 grupos y ya vamos a ver por qué. Es importante que en un eje vamos a tener esa evaluación de los síntomas, es decir, esa segunda clasificación que nosotros tomamos, ¿cierto? Entonces, si mi paciente tiene un MMRC de 0 a 1 o un CAT de menos de 10, yo lo voy a ubicar en este lado de nuestra tabla. Y si tiene un MMRC de más de 2 o un CAT de más de 10, que quiere decir que es sintomático o que tiene muchos más síntomas, lo voy a clasificar en esta zona. ¿Y de qué depende de que yo lo clasifique acá arriba o acá abajo? Pues de la presencia de exacerbaciones, es decir, esa tercera clasificación que nosotros acabamos de abordar. Si mi paciente tiene de 0 a 1 exacerbación sin ninguna hospitalización, vamos a estar hablando de un GOLD A o B, mientras que si tiene 2 exacerbaciones o más de una hospitalización, estaremos hablando de un GOLD E. En este nuevo documento reconocen esa relevancia clínica de las exacerbaciones y es por eso que desaparecen los 2 grupos que teníamos en esta línea antes y ahora pasan a denominarse un grupo E. ¿Listo? Garantizando pues esa relevancia. Y además, pues tenemos nuestra primera clasificación, que fue la que nosotros vimos con respecto a esa obstrucción o severidad de la limitación del flujo de aire. Entonces tenemos acá la primera clasificación, tenemos nuestra segunda clasificación de los síntomas y tenemos nuestra tercera clasificación de las exacerbaciones. Y esto es muy importante porque nos va a permitir el tratamiento. Así que, ¿cómo vamos a tratar el EPOC? Entonces vamos a definir 5 pasos para realizar el tratamiento. Primero, como siempre, vamos a definir esos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero impactar en la calidad de vida del paciente o quiero impactar en el pronóstico de mi paciente o en ambos? Entonces, vamos a mejorar los síntomas, vamos a buscar aliviar esos síntomas, la tolerancia al ejercicio, mejorar su estado de salud y reducir el riesgo especialmente de esa progresión de la enfermedad, de las exacerbaciones y de la mortalidad. Es una enfermedad que es crónica y puede generar un deterioro progresivo del estado funcional de mi paciente. Así que este es mi primer paso. Ahora, el segundo paso es prevenir y manejar la causa. Entonces, ¿qué es lo importante acá o qué es bueno para eso? Como dicen por ahí, dejar de fumar. Entonces, el dejar de fumar es la clave. Aproximadamente el 40% de los pacientes que siguen diagnosticados con EPOC continúan fumando. Entonces es muy importante aconsejar y tratarlo sobre el tabaquismo. Identificar pues si esta es su verdadera causa. Tenemos ciertos productos que van a reemplazar esa nicotina que va a generar ese estado de bienestar o esa necesidad de consumir tabaquismo por parte de los pacientes. Tenemos presentaciones en parches, inhaladores, en gomas y que casi no cuentan con ninguna contraindicación excepto tener un evento isquémico reciente. Entonces podemos usar fármacos como la vareniclina, el bupropión o la nortriptilina que han demostrado beneficio en tratar ese tabaquismo. Un segundo aspecto es la vacunación. Esta vacunación es muy importante porque nos va a reducir esas infecciones respiratorias que predisponen a las exacerbaciones o que en algunas veces aumentan la mortalidad y deterioran mucho más esa funcionalidad de los pacientes. ¿De qué los vamos a vacunar? Entonces puede ser de
bueno, tiene que ser de influenza de manera anual, ya que reduce esas infecciones respiratorias graves y la mortalidad con un menor número de exacerbaciones. Vamos a vacunarlos también de neumococo. Estas son principalmente las valentes que debe tener cada una de las vacunas o de las cuales se recomienda a los pacientes tengan su vacunación. También del SARS-CoV-2, de la tosferina y del herpes zóster. Ahora, nuestro tercer paso es estadificar a nuestro paciente. Entonces, aquí vuelve a aparecer nuestra clasificación inicial basado en la severidad, en las exacerbaciones y en la sintomatología. Y antes de definir, pues, cuál va a ser el tratamiento, pues vamos a pasar a nuestro paso número 4, que es conocer cuáles son los medicamentos y cómo funcionan. Entonces, vamos a hablar de los principales grupos terapéuticos para recordar cuál es ese mecanismo de acción, cuáles son esas reacciones adversas que yo debo vigilar en mi paciente. Entonces, en primer lugar tenemos los beta-2 agonistas. ¿Se acuerdan cuál es ese mecanismo de acción de los beta-2 agonistas? Entonces, estos actúan directamente sobre el receptor beta-2, que es un receptor acoplado a proteínas G de tipo S. Es decir, van a aumentar los niveles de AMP cíclico y van a producir broncodilatación o vasodilatación. Entonces, actúan principalmente sobre esos receptores beta-2. Recordemos que tenemos beta-2 de acción corta, conocidos como los SABA, que son beta-2 agonistas de acción corta, o los LABA, que son beta-2 agonistas de acción larga. Dentro de los de acción corta tenemos, por ejemplo, salbutamol, terbutalina, fenoterol. Y de los de acción larga tenemos formoterol, indacaterol y salmeterol. Acá en nuestra tabla vemos qué tipo de inhalador tenemos, que lo vamos a profundizar mucho más en nuestra clase de asma, como los inhaladores de dosis media, los inhaladores de polvo seco, que son dos presentaciones diferentes. Algunos vienen en nebulizador, que luego veremos cuáles son esas características, otros en presentaciones de tipo oral y otros a nivel inyectable. ¿Cuál es la diferencia entre tener de corta acción y de larga acción? Pues que los de corta acción van a tener tiempos de vida media mucho más cortos, de aproximadamente 6 a 8 horas, lo que hace que tengamos que administrarlos varias veces al día, diferente a los de larga acción, que pueden tener tiempos de vida media de 12 hasta 24 horas. Ninguno requiere ajuste en pacientes que tengan enfermedad renal o hepática, o sea, pueden ser bien tolerados. Y muy importante recordar los eventos adversos. Entonces recordemos que producen taquicardia. ¿Por qué? Entonces resulta que no son totalmente selectivos. Ellos también pueden llegar a estimular receptores beta 1 que se encuentran a nivel cardíaco, produciendo la taquicardia. 2, pueden llegar a producir isquemia por ese aumento en el consumo de oxígeno generado por la taquicardia. Pueden producir temblor por ese estímulo beta 2. Puede generar hipocalemia. ¿Por qué? Porque tenemos receptores beta 2 que aumentan la captación de potasio por parte del músculo. Entonces, pues disminuyen sus niveles. Y entre comillas, pues se pueden usar o son una estrategia para la hipercalemia, que es severa. Y pueden llevar a producir hiperglicemia. ¿Se acuerdan por qué? Entonces, porque tenemos receptores de tipo beta 2 a nivel hepático y al estimular esos receptores estimulamos la gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces son las principales características de este grupo. Ahora, hablemos un poco de cuáles son esos anticolinérgicos. Estos anticolinérgicos también tenemos de corta acción y de larga acción. De corta acción conocidos como los SAMA, tenemos el bromuro de hiperatropio y de larga acción tenemos el glicopirronio, tiotropio, el umeclidinio y el glicopirrolato. Entonces son principalmente estos medicamentos. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Entonces, son antagonistas de los receptores muscarínicos, especialmente de tipo M3, que los M3 se encuentran en el músculo liso a nivel vascular. Entonces, al generar ese bloqueo de esos receptores M3, disminuye la producción de moco y genera un efecto que puede ser broncodilatador. La diferencia
o un punto que es clave acá entre los SAMA y los LAMA es que ambos bloquean el receptor de tipo M2, que al generar un bloqueo puede llegar a producir un efecto que es broncoconstrictor. Entonces, en algunos pacientes, pues podría producir un broncoespasmo paradójico inicial, que puede verse más con los SAMA que con los LAMA. Los LAMA se disocian rápidamente de ese receptor, por lo tanto, pues disminuyen ese riesgo de un broncoespasmo paradójico. Tampoco requieren ajuste en condiciones como enfermedad renal o hepática. Y los principales eventos adversos, recuerden que es la serostomía o la boca seca. Algunos pacientes refieren sabor metálico, estreñimiento por ese efecto anticolinérgico, retención urinaria y visión borrosa. Tienen una menor absorción sistémica, pero pueden presentar estos eventos adversos. Dentro de las principales formas farmacéuticas que tenemos, entonces nuevamente aparecen acá los inhaladores de dosis media y los inhaladores de polvo seco. Y pues los tiempos de vida media de los SAMA son aproximadamente de 6 a 8 horas, mientras que de los LAMA puede ser de 12 hasta 24 horas. Ahora, el siguiente grupo son los corticoides inhalados. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos corticoides que son de tipo oral, corticoides inhalados, y hay corticoides también que se administran por vía intramuscular y endovenosa. ¿Cuáles son estos corticoides que tienen presentaciones inhaladas? Tenemos la beclometasona, la budesonida, mometasona y fluticasona. Entonces, estos también vienen en presentaciones, pero ojo, la ventaja en el EPOC es que nunca los vamos a usar en monoterapia. Eso ha cambiado mucho y siempre los vamos a usar en conjunto con otros medicamentos y especialmente en la triple terapia. Es muy raro que los vayamos a tener en terapia dual, sino vamos a usarlos en triple terapia. Ya vamos a ver en qué casos. Casi que la mayoría tienen un tiempo de vida media de 12 horas. ¿Se acuerdan cuál es ese mecanismo de acción de los corticoides? Entonces, aquí tenemos esta gráfica donde está el glucocorticoide que llega y se une a ese receptor de glucocorticoides a nivel plasmático. Este receptor lo internaliza, luego el receptor se dimeriza y permite que ingrese hasta el núcleo a estos GRE. Estos GRE son los elementos de respuesta de los glucocorticoides que se encuentran a nivel nuclear y que van a estimular factores de transcripción. Estos factores de transcripción lo que generan son factores que son de tipo antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, van a llevar a que haya una disminución de todas esas células inflamatorias, disminuyen eosinófilos, disminuyen la migración de linfocitos T, de células mastocitas, de macrófagos, disminuyen la producción de citoquinas. A nivel vascular disminuyen esa fuga de líquido a la periferia. A nivel del músculo liso aumenta receptores de tipo beta 2, lo cual pues va a mejorar esa eficacia de los otros medicamentos que actúan sobre esos receptores beta 2 y disminuyen la secreción de moco. Entonces tienen como un amplio mecanismo, un amplio efecto a nivel celular. Sin embargo, en EPOC no todos los pacientes van a usar corticoides inhalados. Está bien establecido que son este grupo de pacientes los que se van a beneficiar de su uso. Entonces, ¿quiénes? Aquellos que tienen historia de hospitalizaciones por exacerbación de EPOC, o sea, más de una hospitalización. Aquellos que tienen más de 2 exacerbaciones moderadas al año y aquellos que tienen conteo de eosinófilos de más de 300 células por microlitro. ¿Cómo voy a medirlo? Voy a solicitarle pues obviamente un cuadro hemático a mi paciente y mirar los eosinófilos. Ese conteo de eosinófilos me va a permitir saber pues a quiénes voy a prescribir los corticoides inhalados y predice bien exacerbaciones a nivel futuro. Entonces, a mayor conteo de eosinófilos, mayor riesgo de exacerbaciones. Y por último, aquel paciente que tiene historia de o aquel asma que está en conjunto con EPOC en el paciente. Entonces son estos 4 criterios que me van a definir si mi paciente se beneficia de adicionarle un corticoide inhalado.
Tenemos algunos criterios que son intermedios. Por ejemplo, aquel que tiene eosinófilos entre 100 a 300, pero que también tiene exacerbaciones moderadas al año. Una exacerbación moderada al año. Entonces yo podría considerarlo. Y en aquellos que no lo voy a usar, entonces no lo voy a usar si tienen repeticiones, neumonías repetitivas en el paciente, o si tienen eosinófilos de menos de 100 o historia de infecciones por micobacterias. Entonces en ese caso yo no voy a usar corticoides inhalados. Recordemos cuáles son esos eventos adversos. Entonces, aunque estos tienen una menor absorción a nivel sistémico, entonces sus síntomas principales van a ser más de tipo oral. Entonces, principalmente es 1, candidiasis oral y 2, disfonía. Los pacientes se quejan mucho de tener disfonía con el uso de los corticoides inhalados y también pues neumonías a repetición. A nivel sistémico, entonces recordemos que a pesar de que tiene una mínima absorción, podrían predisponer a lo que es osteoporosis, ¿cierto? Hipertensión arterial. El uso de corticoides de forma crónica predispone a cataratas, aumenta también la presión intraocular y en los niños pues retrasa ese crecimiento ponderal. ¿Listo? Entonces, pues recordando cuáles son esas reacciones a nivel sistémico. ¿Qué otros medicamentos tenemos en EPOC? Tenemos las santinas o metilsantinas. ¿Cuáles están acá? Las aminofilina o la aminofilina y la teofilina. La teofilina es uno de los medicamentos que es representante de este grupo y es muy frecuentemente usado a nivel rural en nuestro país. Muchos pacientes no tienen un adecuado como control con los dispositivos que son inhaladores y prefieren pues administrar ese jarabe que viene en teofilina. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo son las reacciones adversas. Son reacciones como taquicardia, flúter, puede producir hipercalemia, puede producir reflujo gastroesofágico, se ha asociado a riesgo de isquemia. Entonces, pues son más las reacciones que su beneficio. La terapia inhalada que hemos visto, pues tiene un mejor efecto en los pacientes. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Entonces resulta que ellos son inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y la 4, que son responsables de esa degradación del AMP cíclico en el músculo liso a nivel vascular. Entonces, su objetivo pues va a ser la broncodilatación y puede tener un efecto benéfico a nivel sintomático. Sin embargo, pues hay controversias con respecto más que todo al uso y a la presencia de los eventos adversos. Y pues un punto importante es que tienen metabolismo por el CYP, que si recuerdan nosotros tenemos ciertos medicamentos que pueden ser inhibidores e inductores de este CYP. Entonces puede predisponer a interacciones entre los medicamentos, especialmente en pacientes que son polimedicados. ¿Qué otro grupo de medicamentos tenemos? Tenemos un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que es el roflumilast. El roflumilast va a disminuir la inflamación al inhibir el AMP cíclico a nivel intracelular. Él no tiene una actividad broncodilatadora que es directa y va a servir más que todo en un grupo de pacientes que son exacerbadores, que tienen un fenotipo de bronquitis crónica y que tienen un BEF1 de menos del 50%, que ya lo vamos a ver en una gráfica al final que nos demuestra la guía. Y los agentes mucolíticos como la N-acetilcisteína, los cuales aún siguen siendo controversiales porque no tenemos un fenotipo específico de pacientes al cual le va a servir este uso de agentes mucolíticos. En cuanto al roflumilast, es una terapia que se da por vía oral. Entonces, el paciente tiene que tomarse las tabletas al día y pues genera muchos síntomas como diarrea, náuseas, hiporexia y pérdida de peso, cefalea. Entonces, es un tratamiento que puede ser un poco complicado. Y también pues tiene metabolismo por el CYP, por lo tanto puede tener interacciones con otros medicamentos. Entonces hasta aquí ya vamos en nuestro cuarto paso. Vamos a pasar a nuestro quinto paso. Este quinto paso es dar el tratamiento correcto al paciente correcto. Entonces aquí tenemos nuestra clasificación nuevamente. Aquí está el grupo A, el grupo B y el grupo E. Entonces vamos a desglosar un poco cada uno de los
las propuestas de tratamiento que tenemos. En el grupo A dice un broncodilatador. Entonces, si mi paciente está en este grupo, yo puedo prescribir cualquier broncodilatador. ¿Qué es lo recomendable? Es que todos los pacientes tengan tratamiento porque les va a ayudar a mejorar la disnea. Puede ser un tratamiento que sea de un medicamento de acción corta o de acción larga. Si tenemos disponibilidad de los de larga acción, vamos a usar los de larga acción, pues para asegurarles esa mejoría sintomática por más tiempo, un mayor cubrimiento. Y este tratamiento se debe continuar tanto como se demuestre el beneficio. Entonces, se va a continuar tanto como se pueda. En el grupo B, si yo tengo diagnóstico de mi paciente en esta zona, yo voy a iniciar la terapia dual. Entonces, esa terapia no dual debe ser un LAVA más un LAMA. Entonces, recuerden rápidamente cuáles son LAVA, cuáles son LAMA y cuáles son esas combinaciones que tenemos, que también salen en una gráfica que está en nuestra guía Gold, donde dice, bueno, usted tiene estas combinaciones, formoterol más glicopirronio, indacaterol más glicopirronio en un solo inhalador. Entonces, esto ayuda también a la adherencia en los pacientes. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, este grupo B, pues es LAVA más LAMA. La combinación es superior en este grupo de pacientes. Si no disponemos de esta combinación porque estamos en una zona alejada, no hay cómo conseguir el medicamento, no hay una recomendación específica de preferir LAVA sobre LAMA o LAMA sobre LAVA. ¿Listo? Entonces, principalmente, pues, debemos asegurar la terapia dual. Y en este nuevo grupo, que es el grupo E, la recomendación es que si yo tengo un paciente diagnosticado en este grupo E, voy a empezar también la terapia dual, es decir, un LAVA más un LAMA. Se demostró que esa terapia dual versus la monoterapia en este grupo de pacientes que ya tienen más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una hospitalización disminuye el riesgo de exacerbaciones. Entonces preferimos LAVA más LAMA. Únicamente en el caso de que vamos a necesitar o requerir corticoides inhalados, va a ser aquel que tiene un conteo de eosinófilos de más de 300 o las características que nombramos previamente. Y no los vamos a dar solos, o sea, no se va a dar corticoides inhalados solos, sino es triple terapia. Es decir, LAVA más LAMA más corticoides inhalados, que tenemos presentaciones que cuentan con los 3 medicamentos. ¿Listo? ¿Cómo retirar estos corticoides inhalados? Entonces, una vez nosotros los iniciemos y si mi paciente presenta mejoría, porque yo lo voy a evaluar, ya sea cada mes o cada 3 meses, y ha ido mejorando, puedo realizar el descenso paulatino. O sea, no necesito llevarlo a un descenso de dosis suprafisiológicas, que era, pues, no sé, es uno de los criterios de cuando tienen dosis elevadas de corticoides, principalmente orales, o dosis que son suprafisiológicas, ahí sí necesitaríamos un descenso que va a ser paulatino. ¿Listo? En este caso simplemente pues se puede retirar y ir ajustando el tratamiento. Ahora, si yo tengo un paciente pues que se mueve entre estos grupos, yo simplemente lo que debo hacer es valorarlo cada 3 meses o cada mes, yo lo puedo definir así, un hallazgo con la espirometría y mirar cómo está esa reversibilidad, cómo ha ido mejorando su grado de obstrucción. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo revisar siempre síntomas, revisar exacerbaciones, ha ido empeorando para ver si se mueve dentro de esa clasificación del A, B o el E. Otro punto muy importante es valorar la técnica. Entonces, una vez yo prescribo el inhalador, por lo menos yo debo conocer cómo se usa para explicarle al paciente. ¿Listo? Porque muchas veces esto lleva a abandonos en el tratamiento y pues no genera ningún beneficio para el paciente. Y muy importante, se habla también de la rehabilitación a nivel pulmonar. Entonces, todos los pacientes se benefician de tener esa rehabilitación. Yo debo también ajustar el tratamiento, entonces vamos a evitar la inercia terapéutica, que es algo que vamos a hablar este semestre, y yo puedo escalar, puedo ir disminuyendo la dosis, disminuyendo la cantidad de componentes, cambiar entre inhaladores, cambiar entre moléculas, solo pues para el beneficio del paciente.
que va también de la mano de dar el tratamiento correcto. Entonces van estos dos escenarios. Yo debo evaluar si mi paciente no responde al tratamiento que yo di, yo debo evaluar en qué escenario me encuentro yo. ¿Será que es un paciente en el que está predominantemente los síntomas de disnea o un paciente que tiene predominantemente los síntomas o relacionado con exacerbaciones? Entonces, si mi paciente tiene más característica de disnea o una disnea que es persistente, que lo limita a hacer el ejercicio, con la monoterapia inicial, o sea, con un LABA o un LAMA, yo debo adicionar la terapia dual. Es decir, voy a pasar a darle LABA más LAMA. Si no mejora, persiste con esa disnea, yo debo considerar cambiar moléculas, cambiar inhalador, mirar si debo escalar, ver qué tipo de tratamiento no farmacológico. Como les decía, aproximadamente el 40% de los pacientes que fuman y que tienen diagnóstico de EPOC continúan haciéndolo. Entonces, esta puede ser pues una causa. O muy importante investigar o tratar otras causas de disnea. Y en cuanto a las exacerbaciones, si yo empecé con un LABA o LAMA, muy importante mirar ese conteo de eosinófilos. Si tiene eosinófilos de más de 300, yo voy a irme hacia la terapia dual más corticoides inhalados, que es esa terapia triple, que es la única terapia que ha demostrado que disminuye esa mortalidad y que tiene la evidencia. Y si no tiene conteo de eosinófilos de más de 300, sino menos de 300, yo puedo escalar a una terapia dual. Y si el paciente persiste con las exacerbaciones, mirar cuál era ese conteo de eosinófilos, si es menos de 100 o más de 100. Ahí está esos pacientes que tenían eosinófilos de más de 100 con al menos una exacerbación moderada, podría escalar a una triple terapia. O si tiene eosinófilos de menos de 100, las únicas estrategias que me quedan a mí es el roflumilast, que era ese medicamento oral que hablábamos, que se prescribiría en aquellos pacientes que tienen un BEF1 de menos del 50% y un fenotipo de bronquitis crónica. O si no, la alternativa es acitromicina. Acitromicina, recordemos que es un macrólido, se puede dar principalmente en aquellos pacientes que no son fumadores actualmente, pero el riesgo de administrar un antibiótico a largo plazo es que puede aumentar el riesgo de resistencia. Y además, pues las reacciones adversas. Recuerden que la citromicina tiene un alto riesgo de prolongación del intervalo QT, entonces puede predisponer pues a arritmias. Pero puede ser la única estrategia que me queda a mí, pues cuando avanzan este tipo de características. ¿Qué nos falta hablar acá? El oxígeno. Muy importante, el oxígeno. Va a haber ciertos pacientes que necesitan oxígeno en casa, entonces su indicación debe ser más de 16 horas al día. Menos de 16 horas no tiene beneficio, sino que más de 16 horas sí disminuye esa mortalidad. Entonces yo le debo preguntar al paciente cuánto tiempo lo usa y ver sus características. Entonces, se va a prescribir cuando tenemos una presión arterial de oxígeno de menos de 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno de menos del 88%, con o sin hipercapnia en 2 ocasiones en un periodo de 3 semanas. ¿Qué otra indicación tenemos de oxígeno? Aquel que tiene una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60 o una saturación del 88% y que ya tiene signos de hipertensión pulmonar, edemas periféricos que sugieren falla cardíaca o policitemia con un hematocrito de más del 55%. Entonces puede ser cualquiera de estas condiciones. Yo prescribo oxígeno, como oxígeno por cánula nasal a puede ser 2 litros por minuto para lograr saturaciones de más del 90%. ¿Listo? Idealmente, pues el paciente debería tener su pulso oxímetro para medir esas metas y determinar cuál es ese flujo de oxígeno que tiene. Y lo reevaluamos cada 3 meses para evaluar esa efectividad. Ahora, ya para terminar, hablemos un poco de esas exacerbaciones. Las exacerbaciones vimos que son un evento agudo que se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas del paciente, ya sea la disnea, la tos o el esputo, y que empeoran en menos de 14 días. La principal causa de exacerbación del EPOC puede ser infecciones de tipo respiratorio, predominio bacterianas. A diferencia del asma, en el asma son infecciones de tipo viral, en el EPOC es de predominio bacteriano.
o también puede ser contaminantes o exposiciones ambientales o factores que son desconocidos. ¿Cómo vamos a evaluar ese riesgo de exacerbación? Entonces aquí tenemos pues nuestra escala de Antonisen, que la explicamos previamente, y nos va a permitir clasificar al paciente en leve, moderado o grave. Recordemos que el leve va a ser únicamente tratamiento con broncodilatadores de acción corta, moderado, broncodilatadores de acción corta, más corticoides orales. Aquí tienen beneficio los corticoides orales y que podemos considerar sí o no el uso de antibióticos. Y grave, aquel que va a necesitar hospitalización, además de los corticoides orales y los antibióticos. En esta nueva guía nos clasifica esa exacerbación grave en 3 tipos: sin falla respiratoria aguda que no amenaza la vida o falla respiratoria que amenaza la vida. Entonces, muy importante, si mi paciente está hospitalizado, pues yo debo colocar todo el nombre completo: exacerbación de EPOC Antonisen 1, grave con falla respiratoria aguda que no amenaza la vida. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos condiciones? Que la que amenaza la vida ya tiene alteraciones en el estado mental y que requiere una FiO2 de más del 40% y tiene evidencia de acidosis con un pH de menos del 7.25. Entonces son los principales criterios pues para yo clasificar bien a mi paciente y evaluarlo. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de las exacerbaciones? Entonces uno le debe decir al paciente pues en su casa que aumente el flujo de oxígeno. Entonces si tiene oxígeno o no. Entonces oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto para lograr saturaciones de más del 90%. Segundo, iniciar un SABA en todos los pacientes. Entonces, si está en la casa, él puede aumentar la cantidad de inhalaciones para ver si resuelve. Si no, pues debe acudir a urgencias. Y en urgencias nosotros tenemos un esquema de crisis específico. ¿Recuerdan cómo es? Entonces, el esquema de crisis implica el uso de salbutamol, que viene en inhalador de dosis media. Se prescriben ya sea de 2 a 4 puff cada 20 minutos por la primera hora y luego 2 a 4 puff cada hora por las primeras 4 horas y luego ya continuamos con la dosis de cada 4 horas. ¿Listo? Entonces son 2 a 4 puff cada 20 minutos por la primera hora, luego 2 a 4 puff cada hora hasta completar las 4 horas y luego 2 puff cada 4 a 6 horas, que sería el intervalo de dosificación normal del salbutamol. Segundo, vamos a iniciar un SAMA en combinación. ¿Cuál SAMA vamos a iniciar? Bromuro de ipratropio. Entonces el bromuro de ipratropio viene también inhalador en polvo seco o inhalador en dosis media, donde podemos tener 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas. Vamos a iniciar también glucocorticoides orales en los pacientes que están indicados, por ejemplo, aquel que tiene exacerbaciones moderadas a severa, ya que nos va a mejorar la oxigenación, el BEF1 y recorta ese tiempo de hospitalización. ¿Cuál? La prednisona en tabletas de 40 miligramos al día por 5 días. Todos los pacientes que vamos a iniciar glucocorticoides, si reciben vía oral o tolera la vía oral, vamos a preferir la vía oral porque tiene una muy buena biodisponibilidad comparado con la vía endovenosa. Entonces, la única indicación de administrar un corticoide por vía endovenosa va a ser en aquel paciente que no tolere la vía oral. Si el paciente tolera la vía oral, puedo darle prednisona por vía oral. ¿Listo? Antes de pensar en metilprednisolona, por ejemplo, por vía endovenosa. ¿Cuál es el rol? Y se estarán preguntando, bueno, corticoides orales, pero ¿y los inhalados? Entonces, como tal, no tienen ningún beneficio en este caso de las exacerbaciones. Entonces, no los vamos a prescribir. Únicamente, a no ser que sea un paciente que tenga un grupo E y que se beneficie de esa triple terapia por tener eosinófilos de más de 300. Y si el paciente tiene una exacerbación que sea moderada a severa, pues dijimos inicio de antibióticos. Se recomienda en esta última guía un curso corto de 5 días. ¿Qué antibiótico iniciarían? ¿Qué antibiótico prescribirían para este grupo de pacientes? Entonces recuerden un poco cuando hablamos de antibióticos, ¿cuál podría ser el antibiótico ideal?
Entonces, para definirlo, les propongo este algoritmo. Primero, pues mirar, este inicio va a ser empírico, ¿cierto? Nosotros no tenemos aún un antibiograma, no sabemos cuál es el tipo de bacteria, solo sabemos que es una exacerbación moderada a severa. Entonces yo puedo empezar un tipo de antibiótico dependiendo de las características de mi paciente y ya con el antibiograma de esa expectoración, de ese esputo, yo ya puedo dirigir tratamiento. Entonces yo miro si tiene el incremento de la disnea, el incremento del esputo, del volumen del esputo o de la purulencia del esputo. Si no, entonces únicamente vamos a iniciar manejo antibiótico en aquellos que tienen síntomas que empeoran, ¿listo? O que yo sospeche todavía que sí es una infección bacteriana. Si sí tiene estos criterios, yo miro si tiene factores de riesgo para desenlaces pobres, como cuáles: tener un BEF1 de menos del 50%, tener más de 2 exacerbaciones en los últimos 12 meses, tener una hospitalización por exacerbación en los últimos 12 meses, ser usuario de oxígeno suplementario, tener otras comorbilidades o tener más de 65 años. Entonces, con cualquiera de estos criterios, si tengo alguno, me voy por este lado del algoritmo. Al ir por ese lado del algoritmo, lo siguiente que yo debo evaluar es que si tiene colonización crónica por pseudomonas o si se le ha aislado las pseudomonas. Si sí, yo lo debo tratar con antibióticos que actúan contra las pseudomonas, como cual ciprofloxacina, aquí tenemos las dosis, ya sea por vía oral o endovenosa, o levofloxacina, también por vía oral o por vía endovenosa, en cursos cortos. Devolviéndonos al algoritmo, si no tiene ninguno de estos desenlaces pobres, lo que debo acá es seleccionar uno de los siguientes antibióticos basado en la epidemiología a nivel local. Tenemos sitios que han aumentado su resistencia a macrólidos, entonces pues yo debería evaluar si puede tener indicación de acitromicina, claritromicina o de cefalosporinas de segunda o tercera generación. ¿Listo? Si no tiene ningún riesgo de resistencia a nivel epidemiológica, el antibiótico indicado es la amoxicilina clavulonato, que viene en tabletas, presentaciones que son orales de 500 miligramos cada 8 horas o de 875 miligramos cada 12 horas por 5 días, que sería pues el antibiótico ideal para aquella exacerbación que no tiene desenlaces pobres y no tiene factores de riesgo o de resistencia a nivel epidemiológico. Ahora, volviendo a este lado, entonces, si no tiene una colonización crónica por pseudomonas, yo vuelvo a evaluar ciertos factores de riesgo, porque estos pacientes con EPOC tienen riesgo de infecciones por pseudomonas. Entonces, yo debo evaluar si el BEF1 es menos de 30, si tiene bronquiectasias evidenciadas en el TAC, si ha usado antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses o si tiene un uso crónico de corticoides, especialmente por vía oral. Si sí, nuevamente pues trato con ciprofloxacina. Si no tiene ninguno de estos factores, pues puedo bajar a amoxicilina clavulonato o a la moxifloxacina. ¿Qué debe ser lo importante después de ya tener mi tratamiento empírico inicial? Reevaluarlo. Entonces yo voy a reevaluar al paciente ya sea 48 a 72 horas. Idealmente pues debo tener un antibiograma para ver si necesito dar un tratamiento dirigido del cultivo, considerar pues otras condiciones si no mejora, y si mejora pues puedo continuar con la terapia actual. ¿Listo? La recomendación es máximo 5 días de tratamiento. Son pacientes que ya no se benefician de tratamientos a largo plazo. Listo, espero que les haya gustado, que sea claro. En nuestra próxima clase de asma vamos a hacer casos prácticos de EPOC. ¿Listo? Muchas gracias.